El salón de baile del hotel brillaba con miles de pequeñas luces, cada una de las cuales se reflejaba en las copas de champán y los vestidos de diseño que costaban más que mi alquiler anual. Me quedé de pie cerca de la entrada de servicio, con las manos fuertemente agarradas a una bandeja plateada con aperitivos, observando a la brillante multitud a través del tipo de agotamiento que se te mete en los huesos después de trabajar en 3 empleos solo para poder pagar las facturas. La música navideña flotaba en el aire, una versión jazzística de Have Yourself a Merry Little Christmas que probablemente costaba más en derechos de autor de lo que yo ganaba en un mes. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor a pino del imponente árbol de Navidad que había en una esquina. Sus adornos reflejaban la luz como estrellas congeladas. Me dolían los pies con los zapatos de tacón baratos que había comprado en una tienda de descuento. De esos que te aprietan los dedos, pero que parecen lo suficientemente profesionales como para que el jefe de catering no me mandara a casa. Aquí era invisible. Solo otra camarera con chaleco negro y camisa blanca, zigzagueando entre gente que no recordaría mi cara, aunque les sirviera directamente, y eso me parecía bien. Prefería que fuera así. Ser invisible significaba estar a salvo, pasar desapercibida, poder cobrar mi sueldo e irme sin dramas. Entonces lo vi. Marcus estaba de pie cerca de la barra, con el brazo posesivamente alrededor de una mujer con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi coche. Su risa era fuerte y aguda, y atravesaba la música como el ruido de cristales rompiéndose. Mi exnovio estaba exactamente igual. La misma sonrisa arrogante, el mismo peinado perfecto, la misma forma de mirar a todo el mundo como si existieran únicamente para su entretenimiento. Se me revolvió el estómago. No lo había visto desde que se marchó hacía 6 meses, dejándome sin nada más que facturas sin pagar y un corazón roto que había cosido cuidadosamente con largas jornadas de trabajo y un orgullo obstinado. Me giré rápidamente, casi chocando con otro camarero. La bandeja se tambaleó peligrosamente, pero la estabilicé, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Tenía que permanecer en el lado opuesto de la sala. Tenía que terminar mi turno y marcharme antes de que él me viera. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Dios mío, ¿esa es Emma? La voz de Marcus resonó en el salón de baile, amplificada por el alcohol y la crueldad. Varias cabezas se giraron. Me quedé paralizada, con los dedos apretando la bandeja con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Emma. Ahora caminaba hacia mí, seguido por la mujer de rojo con una sonrisa burlona pintada en sus labios perfectos. No sabía que trabajabas aquí. Espera, ¿de verdad estás sirviendo bebidas? El desprecio en su voz me hizo arder las mejillas. Se estaba formando un pequeño círculo a nuestro alrededor, con caras curiosas atraídas por el espectáculo como polillas a la luz. Estoy trabajando, dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. Disculpa, tengo que trabajar como camarera. La mujer de rojo se rió, un sonido como uñas sobre una pizarra. Marcus, salías con una camarera, qué bonito. No siempre fue tan patética, dijo Marcus, mirándome de arriba a abajo con evidente desdén. ¿Qué pasó, Emma? Creía que ibas a terminar la carrera. Oh, espera. No podías permitírtelo, ¿verdad? No después de que dejara de ayudarte. Se me hizo un nudo en la garganta. Varias personas nos miraban abiertamente. Sus conversaciones se acallaron mientras se fijaban en el drama que se desarrollaba ante ellos. Quería desaparecer, hundirme en el suelo, estar en cualquier lugar menos allí. Nunca me ayudaste, logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. Solo me quitabas. Marcus se rió con dureza y crueldad. Te di los mejores 6 meses de tu vida, y así es como me lo pagas. Haciendo el ridículo en una fiesta como esta. Por Dios, Emma, ten un poco de dignidad. La mujer de rojo se inclinó hacia él y le susurró algo que le hizo sonreír aún más. Mi visión se nubló con lágrimas contenidas. No iba a llorar. No aquí. No delante de esta gente que me miraba como si fuera un entretenimiento. Una historia con moraleja de la que hablar más tarde.
Empecé a darme la vuelta cuando Marcus me agarró del brazo, clavándome los dedos en la piel a través de la fina tela de mi camisa. No te alejes de mí, siseó. No he terminado de hablar contigo. Suéltame, dije, tratando de liberarme, pero él apretó más fuerte. Oblígame. El salón de baile se había quedado casi en silencio. La música seguía sonando, pero las conversaciones habían cesado. Todo el mundo nos miraba, algunos con lástima, la mayoría con ese tipo de curiosidad morbosa que la gente reserva para los accidentes de tráfico y los reality shows. Entonces lo sentí. Un cambio en el aire, un cambio en la temperatura que no tenía nada que ver con el control climático de la sala. La multitud se apartó como el agua alrededor de una piedra, e incluso Marcus aflojó ligeramente su agarre cuando su atención se desplazó más allá de mi hombro. Lo primero que me impactó fue el aroma. Una colonia cara, algo oscuro y amaderado con notas de cuero y humo. Luego vino la presencia, un peso que se posó sobre la sala como algo físico. Giré la cabeza, siguiendo la expresión repentinamente pálida de Marcus. El hombre que caminaba hacia nosotros era joven, tal vez de unos 30 años, pero se comportaba con una autoridad que la edad no podía otorgarle. Su traje era impecable, negro y perfectamente adaptado a un cuerpo que transmitía disciplina y poder. Cabello oscuro, ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Dos hombres lo flanqueaban, ambos con complexión robusta y expresiones idénticas de amenaza casual. Pero fue su rostro lo que me llamó la atención, hermoso de la forma en que las cosas peligrosas son hermosas. Ángulos marcados y labios carnosos, una mandíbula que podría cortar vidrio y ojos que no transmitían absolutamente ninguna calidez. Cuando se fijaron en la mano de Marcus, que aún me agarraba del brazo, todo el salón contuvo la respiración. Se detuvo a 1 metro de nosotros y me di cuenta de cómo la multitud le dejaba espacio instintivamente. Las conversaciones no solo se acallaron, sino que parecieron evaporarse en su presencia. Uno de sus guardias le susurró algo al oído, demasiado bajo para que yo lo oyera. Pero esos ojos oscuros nunca dejaron de mirar a Marcus. «Le estás haciendo daño». Su voz era tranquila, casi suave, pero atravesó el silencio como un cuchillo atraviesa la seda. Tenía acento, sutil pero presente, italiano tal vez, o algo parecido. La mano de Marcus se apartó de mi brazo como si le hubiera quemado. Solo estábamos hablando. No es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío en el momento en que le pusiste las manos encima. El hombre dio un paso hacia adelante y Marcus retrocedió, chocando con la mujer de rojo, que se había quedado muy quieta y muy callada. Pide perdón. ¿Qué? Ni siquiera sé quién eres. No te lo estaba pidiendo. Esos ojos oscuros se posaron en mí por un instante y sentí el peso de su atención como un contacto físico. Algo se apretó en mi pecho, una advertencia o una promesa. No sabía cuál de las dos. Luego volvió a mirar a Marcus. Pidió perdón a la señora. La cara de Marcus había pasado de pálida a roja y luego otra vez a pálida. Podía ver cómo calculaba, tratando de averiguar quién era ese hombre. ¿Por qué todos en el salón de baile se habían quedado tan callados? ¿Por qué incluso los otros invitados adinerados les estaban evitando? Lo siento, Emma. Marcus tartamudeó. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. No es sincero. Inténtalo de nuevo. Algo en los ojos de Marcus brilló con su antigua arrogancia. El alcohol lo estaba volviendo estúpido. Mira, no sé quién te crees que eres. Pero no terminó la frase. El hombre no se movió, no hizo ningún ruido. Pero uno de sus guardias sí. Un solo paso hacia adelante y Marcus se sobresaltó tanto que casi se cae de bruces. Lo siento. Marcus prácticamente gritó. Dios, lo siento. Está bien, Emma, lo siento. Nos vamos. Agarró a la mujer de la mano de Red y prácticamente la arrastró hacia la salida, con sus caros zapatos haciendo clic rápidamente contra el suelo de mármol. Varios otros invitados descubrieron de repente razones urgentes para estar en otro lugar, y la multitud se fue reduciendo a medida que la gente se escabullía. Me quedé paralizada, todavía sosteniendo la bandeja,
con el corazón latiendo tan rápido que me sentía mareada. El hombre se volvió para mirarme de frente, y de cerca era aún más devastador. Sus ojos no solo eran oscuros, eran casi negros, con una profundidad que sugería violencia y secretos y cosas que no debería querer saber. ¿Estás herida?, preguntó, y su voz era ahora diferente, más suave, aunque no menos autoritaria. Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y sus dedos rozaron mi brazo, donde Marcus me había agarrado. Su tacto era sorprendentemente suave, su piel cálida contra la mía. Temblé, aunque la habitación no estaba fría. Te va a salir un moratón, dijo más para sí mismo que para mí. Entonces esos ojos se encontraron con los míos de nuevo, y me sentí atrapada, inmovilizada por la intensidad de su mirada. ¿Tienes algún lugar seguro donde ir esta noche? La pregunta debería haberme parecido extraña, demasiado personal, pero por alguna razón no fue así. Sí, a casa, después de mi turno. Tu turno ha terminado. No era una sugerencia. Se volvió hacia uno de sus guardias. Asegúrate de que la dirección lo sepa. Ha terminado por esta noche. Salario completo. Espera, no puedo simplemente... Empecé a decir, pero él ya me estaba mirando de nuevo, y las palabras se me atragantaron en la garganta. Estás temblando. Se quitó la chaqueta, increíblemente cara. Lo supe solo por el peso de la tela, y me la puso sobre los hombros antes de que pudiera protestar. Olía como él, esa colonia oscura y algo más, algo singularmente masculino que me hacía dar vueltas la cabeza. Siéntate, necesitas un momento. Estoy bien, mentí, pero mis piernas eligieron ese momento para traicionarme, debilitándose por las rodillas. Su mano me agarró del codo, estabilizándome, y de repente me guió hacia una de las lujosas sillas cerca del borde de la habitación. Me desplomé en ella. La bandeja finalmente salió de mis manos cuando uno de los otros camareros apareció para cogerla. El hombre se agachó frente a mí, poniéndonos a la misma altura, y entonces me fijé por primera vez en cómo le quedaba el traje sobre los hombros, en el elegante reloj que llevaba en la muñeca y que probablemente costaba más que toda mi vida. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Emma. Mi voz sonó débil, extraña. Emma. Lo dijo como si lo estuviera saboreando, haciéndolo rodar en su boca. Soy Dante. Dante. El nombre le quedaba bien de alguna manera. Oscuro, peligroso, con un toque de algo prohibido. Gracias, logré decir, por lo que ha hecho. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Nadie debería ser tratado así, especialmente por un cobarde que no sabe el valor de lo que tenía. La forma en que lo dijo hizo que mis mejillas se sonrojaran. Antes de que pudiera responder, alguien se acercó. Un hombre de aspecto nervioso, con un traje caro, que se mantuvo a distancia y habló con voz respetuosa. Señor, el coche está listo cuando usted quiera. Todavía no. Dante no apartó la mirada de mí. Emma necesita un momento. El hombre asintió y se retiró inmediatamente. Lo vi alejarse, confundida, tratando de armar el rompecabezas de este desconocido que había aparecido como un ángel vengador y había dispersado a mis torturadores con nada más que su presencia. ¿Quién eres?, susurré. Dante sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Alguien que cree en proteger las cosas bellas para que no se dañen. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, su teléfono vibró. Lo miró y algo en su expresión se endureció. Cuando volvió a mirarme, había arrepentimiento en su mirada, sutil pero presente. Tengo que irme, dijo, levantándose con una elegancia fluida y un poder contenido. Pero necesito que hagas algo por mí, Emma. ¿Qué? Sacó una tarjeta de su bolsillo. Era una tarjeta gruesa, cara, con nada más que un número de teléfono grabado en negro. Si vuelve a molestarte, si alguien te molesta, llama a este número. ¿Entendido? Cogí la tarjeta con dedos temblorosos. No entiendo por qué. No necesitas entenderlo. Su mano acarició mi mejilla con un tacto dolorosamente suave, su pulgar rozando mi pómulo.
Solo prométeme que llamarás si necesitas ayuda. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra con él tocándome así, con esos ojos oscuros clavándose en los míos como si pudiera ver directamente a través de mi alma. Buena chica, murmuró, y el elogio me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con algo que no quería nombrar. Entonces se marchó, seguido por sus guardias, y la multitud se abrió de nuevo. Lo vi desaparecer por la entrada principal, y solo después de que la puerta se cerrara detrás de él, me di cuenta de que todavía llevaba puesta su chaqueta, que agarraba su tarjeta como si fuera un salvavidas y que, en algún momento de los últimos 10 minutos, todo mi mundo se había inclinado sobre su eje. El gerente del hotel apareció a mi lado, nervioso y obsequioso. Señorita, señorita Emma, puede marcharse esta noche con el pago completo, tal y como ha solicitado. Y si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarnos. Asentí aturdida, recogiendo mis cosas, todavía envuelta en la chaqueta de Dante, porque no me atrevía a quitármela. Su aroma me envolvía, me hacía sentir segura de una forma que no había sentido en años. No fue hasta que me subí al coche y conduje a casa por las calles nevadas, con las luces navideñas difuminándose por la ventanilla, cuando me permití mirar la tarjeta de nuevo. Solo un número, sin nombre, sin explicación. La apreté contra mi pecho y me pregunté en qué me había metido. ¿Y por qué? A pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que tirara la tarjeta, sabía que la guardaría. Esa noche no dormí. Me tumbé en mi pequeño apartamento, mirando fijamente el techo manchado de agua, mientras el radiador traqueteaba y silbaba en la esquina. La chaqueta de Dante colgaba de la parte trasera de mi puerta, una silueta oscura que parecía observarme en la tenue luz que se filtraba a través de mis cortinas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros y profundos, la forma en que su mano se había posado en mi mejilla, la tranquila autoridad de su voz que había hecho que Marcus se derrumbara como papel mojado. La tarjeta estaba en mi mesita de noche, su presencia de alguna manera más ruidosa que el ruido del tráfico afuera. Para cuando la débil luz del sol invernal se deslizó por mi piso, me había convencido a mí misma de que todo había sido un sueño febril. Hombres como ese no existían en la vida real. Ciertamente no aparecían de la nada para rescatar a camareras en apuros de sus patéticos exnovios, pero la chaqueta era real. Los moretones que se formaban en mi brazo eran reales, y cuando cogí la tarjeta, los números en relieve reflejaron la luz de la mañana, sólidos e innegables. Tenía que devolver la chaqueta. Eso es lo que hacen las personas decentes. No se quedan con objetos caros que pertenecen a desconocidos, por muy atractivos que sean esos desconocidos. El problema era que no tenía ni idea de cómo encontrarlo. Sin apellido, sin dirección, solo un número de teléfono al que me daba demasiado miedo llamar. Estaba luchando con este dilema mientras tomaba tostadas, quemadas y café instantáneo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Mi corazón se detuvo. Hola. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Señorita Emma, una voz masculina, formal y profesional. No es Dante, soy James. Llamo en nombre del señor Moretti. Quería asegurarse de que llegara a casa sana y salva anoche. Señor Moretti, así que ese era su apellido. Sí, estoy bien, gracias. Excelente. El señor Moretti también quería que le informara de que su chaqueta, o mejor dicho, la chaqueta de él, será recogida esta tarde, si le viene bien. Alguien llegará a las 2 justo. Eché un vistazo al reloj de mi antiguo microondas. Eso me daba 3 horas. ¿Cómo sabe mi dirección? Una pausa. El señor Moretti tiene acceso a ciertos recursos. Espero que eso no le alarme. Debería haberlo hecho. Debería haberme aterrorizado. En cambio, algo cálido se desplegó en mi pecho, peligroso y embriagador. Se había asegurado de que llegara a casa sana y salva. Pensó en mí después de irse. Las 2 en punto está bien, me oí decir. Perfecto. Alguien estará allí puntualmente. La línea se cortó. Pasé las siguientes 3 horas limpiando mi apartamento con pánico, con esa energía maníaca que surge al saber que alguien de otro mundo
Estaba a punto de ver cómo vivía realmente. No es que a quien viniera le importaran mis muebles desgastados o que el grifo de la cocina gotease por mucho que lo apretase, pero a mí sí me importaba. Dios, ayúdame. Me importaba lo que pensaran, lo que le dirían a Dante. A las 2 en punto, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré con uno de los hombres que habían flanqueado a Dante la noche anterior. Alto, con un físico que parecía capaz de partirme por la mitad sin esfuerzo. Vestido con un traje oscuro a pesar de la hora informal. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome, y luego se desplazaron para examinar mi apartamento. Señorita Emma, vengo a recoger la chaqueta del señor Moretti. Asentí con la cabeza y la cogí de la puerta. La tela aún estaba caliente por el sol invernal que había incidido sobre ella y conservaba ese aroma embriagador. Se la ofrecí y el hombre la cogió con un gesto de asentimiento. El señor Moretti también me ha pedido que le entregue esto. Sacó una caja delgada envuelta en papel negro con una cinta plateada. Me temblaban las manos cuando la cogí. No puedo aceptarlo. Sería descortés rechazarlo. Su expresión no cambió, pero algo en su tono sugería que no era opcional. El señor Moretti no es un hombre que acepte bien el rechazo. Se marchó antes de que pudiera discutir, con pasos pesados en las escaleras que bajaban desde mi segundo piso sin ascensor. Cerré la puerta y me quedé mirando la caja. Todo en mí gritaba que no la abriera, que la devolviera, que olvidara que la noche anterior había sucedido. Los hombres que inspiraban ese tipo de miedo, que hacían que la gente llamara por adelantado y sabían tu dirección sin preguntar. Ese no era el tipo de hombres con los que te involucrabas, pero mis dedos ya estaban tirando de la cinta. Dentro, envuelto en papel de seda negro, había un teléfono, de gama alta, caro, nada que ver con mi desastre de pantalla rota. Debajo había una nota, escrita con una elegante caligrafía. Para que pueda localizarte y tú puedas localizarme. D. Se me cortó la respiración. Era demasiado, demasiado personal, demasiado todo. Debería haber llamado a ese número y haberle dicho a quien respondiera que no podía aceptar un regalo tan caro. En cambio, me encontré configurando el teléfono, viendo cómo se sincronizaba y se cargaba. Solo había un contacto guardado. Dante. Como si lo hubiera invocado mi pensamiento, el teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de texto. ¿Has dormido bien? Mis dedos se posaron sobre el teclado. Toda la parte racional de mi cerebro me gritaba que lo ignorara, que guardara el teléfono, que volviera a mi vida normal, donde estaba a salvo, invisible y sola. En cambio, escribí, no mucho. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Yo tampoco. No dejaba de pensar en el miedo de tus ojos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No te tenía miedo. Sé que eso es lo que me preocupa. Me quedé mirando esas palabras, tratando de descifrar su significado antes de responder. Apareció otro mensaje. Cena conmigo esta noche. No era una pregunta, como todo lo demás relacionado con Dante. Era una afirmación, una certeza, como si mi aceptación ya fuera un hecho. Debería haber dicho que no. Debería haberle hecho 1000 preguntas. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué le interesaba a alguien como yo? En cambio, mis traicioneros dedos escribieron, ¿dónde? Enviaré un coche a las 7. Ponte algo cómodo. Y eso fue todo. Sin dirección, sin detalles, solo otra orden envuelta en la ilusión de una elección. Pasé el resto de la tarde alternando entre el pánico y una extraña y palpitante expectación. Me probé todas las prendas que tenía, que no eran muchas, antes de decidirme por un sencillo vestido negro, que era mi mejor conjunto, el que llevaba a las entrevistas de trabajo y a los funerales. No era elegante, pero estaba limpio y planchado, y me hacía parecer menos alguien ahogado por las facturas y el agotamiento. A las 6:50 estaba dando vueltas por mi apartamento, cuestionándome todo. A las 6:55 estaba buscando mi viejo teléfono para cancelarlo todo. A las 7 en punto llamaron a la puerta. El hombre que estaba allí no era el mismo guardia de antes. Este era más mayor, tenía el pelo plateado, llevaba una gorra de conductor y una expresión amable que parecía casi fuera de lugar.
Señorita Emma, soy Marco. El señor Moretti me ha enviado a recogerla. ¿Recoger? Como si fuera un paquete. Pero la sonrisa de Marco era cálida, paternal, y de alguna manera eso hizo que me resultara más fácil seguirlo hasta la calle. El coche que nos esperaba era exactamente como lo había imaginado. Negro, elegante, con las ventanillas tintadas, tan oscuras que no podía ver el interior. Marco me abrió la puerta trasera y me deslice en unos asientos de cuero que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. El interior olía a cuero y a la misma colonia que usaba Dante. Se me revolvió el estómago. Atravesamos la ciudad mientras caía la noche. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas y en las esquinas. Vi cómo mi barrio daba paso a otros mejores. Los edificios eran cada vez más altos y limpios, las calles más anchas y menos concurridas. Pasamos por el centro y seguimos adelante, hacia la parte de la ciudad donde solo había estado para trabajos de catering. Finalmente, Marco atravesó una puerta que requería un código de seguridad por un largo camino bordeado de árboles desnudos y se detuvo frente a una casa que hacía que mi edificio de apartamentos pareciera una caja de cartón. No era una mansión. Eso sería demasiado obvio. Era algo más sutil, más caro. Arquitectura moderna con ventanas enormes, líneas limpias y ese tipo de elegancia discreta que gritaba dinero antiguo. Aunque sospechaba que la riqueza de Dante era todo menos antigua. Marco abrió la puerta y salí con las piernas temblorosas. El señor Moretti le espera dentro, justo al pasar la entrada principal. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar y me encontré cara a cara con una mujer de unos 50 años, elegante y serena, que llevaba lo que parecía un uniforme de personal, pero que de alguna manera lo hacía parecer alta costura. Señorita Emma, bienvenida. Soy Teresa. Por favor, pase. El interior era aún más intimidante que el exterior. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte en las paredes que parecían pertenecer a un museo. Todo estaba decorado en tonos negros, blancos y grises, con ocasionales toques de rojo intenso que me hacían pensar en sangre y rosas. Teresa me guió por la casa pasando por una sala de estar con muebles que parecían demasiado perfectos para sentarse en ellos, por una cocina que parecía sacada de una revista y finalmente por un comedor que me dejó sin aliento. Las ventanas que iban del suelo al techo daban a la ciudad. La luz se extendía abajo como estrellas caídas. Había una mesa puesta para dos, con velas titilantes que proyectaban sombras danzantes sobre los manteles blancos y las copas de cristal. Y de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, estaba Dante. Había cambiado desde la noche anterior. Ya no llevaba chaqueta, solo pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con lo que parecía el borde de un tatuaje. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y a la luz de las velas parecía más joven, casi vulnerable. Entonces se giró y me miró, y esa ilusión se desvaneció. No había nada vulnerable en esos ojos, Emma. Mi nombre era una caricia en sus labios. Has venido. No me has dado mucha elección, dije, intentando ser frívola y fracasando. Su sonrisa fue lenta, depredadora. Podrías haber dicho que no. Podría, no. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. No lo habría permitido. La honestidad debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un calor en el estómago, peligroso y desagradable. ¿Por qué estoy aquí?, susurré. Dante extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un toque dolorosamente suave. Porque no he dejado de pensar en ti desde anoche. Porque cuando cierro los ojos, veo la mano de ese bastardo en tu brazo. Y quiero romperle todos los huesos del cuerpo. Porque hay algo en ti que despierta algo en mí. Y he aprendido a no ignorar mis instintos. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Y yo temblé a pesar del calor de la habitación. No lo entiendo, susurré. No tienes que entenderlo. Solo tienes que confiar en mí. No te conozco.
Entonces déjame mostrarte quién soy. Su mano se apartó, dejándome fría. Siéntate, come, habla conmigo y luego decide si quieres huir. Me acercó una silla, un gesto que contrastaba con todo lo demás en él. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían y lo vi sentarse frente a mí. Teresa apareció con el primer plato, algo que olía divino y parecía una obra de arte en un plato. Cogí el tenedor con manos temblorosas. «Háblame de ti», dijo Dante. Sus ojos no se apartaban de mi rostro. «No hay nada que contar. No soy nadie. Para mí, tú eres alguien». La intensidad de su voz me hizo levantar la vista. «Y quiero saberlo todo». Así que le conté que mis padres murieron cuando yo tenía 19 años. Le hablé de los préstamos estudiantiles que no podía pagar, de cómo tenía 3 trabajos y aún así apenas podía pagar el alquiler. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie. Las palabras brotaban de mí como el agua de una presa rota, y él me escuchaba con una atención que me hacía sentir abrazada. Cuando finalmente me quedé sin palabras, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Su palma era cálida, con callos que sugerían que no era solo un hombre que daba órdenes a los demás. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo en voz baja. «Los supervivientes siempre lo son». «¿Y tú?», le pregunté, envalentonada por el vino y su tacto. «¿Quién eres, Dante Moretti?». Algo brilló en su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo, pero oscuro y complejo. «Soy alguien que toma lo que quiere y protege lo que es suyo. No soy tuyo». Apretó mi mano ligeramente. «Todavía no». La promesa implícita en esas palabras me provocó un escalofrío. Debería haberme apartado. Debería haber huido. En cambio, sostuve su mirada y le hice la pregunta que me quemaba en la mente desde la noche anterior. «¿A qué te dedicas?». Dante sonrió, pero no había humor en ella. «Resuelvo problemas y nunca dejo cabos sueltos». No era una respuesta, era una advertencia, y yo estaba demasiado perdida como para prestarle atención. Los días siguientes se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Dante no solo me perseguía, me consumía. Recibía mensajes de texto a todas horas, algunos dulces, otros autoritarios, todos imposibles de ignorar. Aparecieron flores en mi apartamento. No eran rosas, sino unas extrañas y hermosas flores que no sabía nombrar. Pétalos oscuros que combinaban con sus ojos. La empresa de catering me llamó para decirme que me habían concedido un mes de vacaciones pagadas. Un regalo de un cliente generoso que ambos sabíamos que venía de él. Debería haberme enfadado. Debería haberme sentido manipulada, controlada. En cambio, me sentí vista por primera vez en años. Me llevó a lugares que solo había visto desde fuera. Restaurantes donde el personal conocía su nombre y temía su descontento. Galerías de arte privadas después del horario de cierre, donde paseábamos solos entre cuadros que valían millones. Un club de jazz donde los músicos tocaban lo que él pedía con sonrisas nerviosas. Pero fueron los pequeños detalles los que me conquistaron. La forma en que me enviaba mensajes para asegurarse de que había comido. Cómo su mano siempre encontraba la parte baja de mi espalda. Posesivo y protector. La oscuridad en sus ojos cuando otro hombre me miraba demasiado tiempo. Una oscuridad que debería haberme asustado, pero que en cambio me hacía sentir especial. Codiciada. 2 semanas después de aquella primera cena, seguía sin saber exactamente a qué se dedicaba. Su teléfono no paraba de sonar. Se alejaba, hablaba en italiano rápidamente, volvía con tensión en los hombros y sombras en la expresión. Aparecían hombres para darle informes, con voces susurrantes y respetuosas. Marco nos llevaba a todas partes en coches que sospechaba que eran a prueba de balas, y yo fingía no darme cuenta de cómo los guardias de Dante revisaban las habitaciones antes de que entrásemos en ellas. Estaba deliberadamente ciega, embriagada por la atención y la embriagadora sensación de ser deseada por alguien como él. Fue un miércoles por la tarde cuando la realidad volvió a golpearme. Estaba en la tienda de comestibles, el mercado de mi barrio con sus luces parpadeantes y su linóleo agrietado. Cuando la vi, la mujer de rojo de la fiesta de Navidad, la cita de Marcus,
de pie cerca de la sección de productos frescos con el teléfono pegado a la oreja. Intenté escabullirme, pero ella ya me había visto. Vaya, vaya. Su voz resumaba veneno. Si es la pequeña camarera que juega a ser Cenicienta. Seguí caminando, pero ella me siguió, con sus tacones resonando contra el suelo. ¿Tu papi rico sabe que sigues comprando en sitios como este? ¿O es que la asignación no es tan generosa como esperabas? El calor inundó mis mejillas. Déjame en paz. Marcus le ha contado a todos tus conocidos que te estás acostando con un gángster. Muy elegante, Emma. Tus padres estarían muy orgullosos. Me di la vuelta, con la furia dominando mi sentido común. No te atrevas a hablar de mis padres. Ella sonrió con aire burlón y sacó su teléfono. Tengo fotos de ti subiéndote a ese ridículo coche la semana pasada. Quizás debería publicarlas en internet, para que todos vean lo que realmente eres. Mi corazón se detuvo. Fotos, pruebas de mi tiempo con Dante. Algo que podría exponer el cuidadoso mundo que él había construido a su alrededor. «Bórralas», le dije con voz temblorosa. «Oblígame», dijo ella, inclinando la cabeza y disfrutando de mi angustia. «O mejor aún, haz que tu novio me obligue». «Oh, espera, ¿acaso él sabe tu verdadero nombre? ¿O eres solo otro juguete que tirará a la basura? ¿Cuándo hay un problema aquí?» La voz vino de detrás de mí, profunda, familiar y cargada de un peligro que hacía que el aire se sintiera pesado. Me volví y vi a Dante de pie a 1 metro de distancia, con las manos en los bolsillos, la expresión perfectamente tranquila, pero sus ojos eran hielo negro, y algo en su quietud gritaba violencia. ¿Cómo había sabido que yo estaba aquí? ¿Cómo había llegado tan rápido? La expresión de satisfacción de la mujer se desmoronó. Solo estábamos hablando. No. Dante se acercó, colocándose entre nosotros. Estabas amenazando lo que es mío. Hay una diferencia. No lo estaba haciendo. Ella solo es un... Dame tu teléfono. No era una petición. Las manos de la mujer temblaban mientras lo extendía. Dante lo cogió con movimientos precisos y controlados, y yo observé cómo se desplazaba por sus fotos. Apretó la mandíbula cuando encontró lo que buscaba. Estas son las únicas copias. Su voz era suave, conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Ella asintió frenéticamente. Dante dejó caer el teléfono. El sonido de su rotura contra el suelo resonó en la tienda. Varios compradores se detuvieron a mirar, pero una mirada suya los dispersó. «Si vuelves a acercarte a ella», dijo Dante, sin levantar la voz más allá de un murmullo. «Si pronuncias su nombre, si piensas en ella, lo sabré, y no te gustará lo que sucederá después. ¿Entendido?» La mujer asintió de nuevo, con lágrimas corriendo por su rostro y el rímel formando ríos negros. Luego echó a correr, dejando atrás su teléfono roto y el carrito de la compra. Dante se volvió hacia mí, su expresión suavizándose al instante. «¿Estás bien?» No podía hablar, no podía procesar lo que acababa de pasar. Había aparecido como un demonio guardián. Había eliminado una amenaza sin levantar la voz, y ahora me miraba con preocupación, reflejada en sus hermosos rasgos. Emma, sus manos me sujetaron la cara, obligándome a mirarle a los ojos. «Respira, cara, estás a salvo. ¿Cómo sabías que estaba aquí?» Las palabras salieron entrecortadas. Algo se reflejó en su rostro. «Culpa, tal vez, o cálculo. Siempre sé dónde estás». La implicación me golpeó como agua fría. Me estás rastreando, protegiéndote. Hay una diferencia. Eso no es. Me aparté de su contacto, mi mente dando vueltas. No puedes simplemente... No eres mi dueño, Dante. Su expresión se endureció. Lo sé. Entonces, ¿por qué me sigues? ¿Por qué siempre sabes dónde estoy? ¿Qué demonios eres? La gente nos miraba. Dante se dio cuenta y apretó la mandíbula con frustración. «Aquí no». Me agarró del brazo, pero yo di un paso atrás. «Dime la verdad. Todo. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué te interesa a alguien como yo?» Durante un largo momento, se limitó a mirarme, y vi una guerra librándose detrás de sus ojos. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada. «Marco, ven a recogernos ahora mismo».
Colgó y me miró. ¿Quieres la verdad? Bien, pero no aquí, no así. Ven conmigo. ¿Por qué debería hacerlo? Porque a pesar de todo lo que te dice tu mente racional, confías en mí. Se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. Porque sabes que, sea lo que soy, sea lo que haya hecho, quemaría esta ciudad antes de permitir que alguien te hiciera daño. Porque tú también lo sentiste, Emma. Esto que hay entre nosotros, que desafía la lógica y la razón. Tenía razón. Dios mío, ayúdame. Tenía razón. Marco llegó unos minutos más tarde y me encontré subiéndome al coche porque la alternativa, marcharme, era como cortarme las extremidades. No fuimos a su casa. En su lugar, Marco nos llevó a un edificio del centro, anodino y profesional, con seguridad que saludó a Dante sin preguntas. Me llevó a un ascensor que requería una tarjeta de acceso y luego a la última planta. La oficina a la que entramos era elegante y fría. Madera oscura, muebles de cuero, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Un enorme escritorio dominaba el espacio, con la superficie vacía excepto por un ordenador portátil y una jarra de cristal con lo que parecía whisky. Dante sirvió 2 vasos sin preguntar. Me entregó uno y luego se apoyó en el escritorio. Mi familia vino de Sicilia hace 3 generaciones. Comenzó con voz monótona y objetiva. Trajeron consigo antiguas tradiciones, antiguas lealtades y antiguas formas de ganar dinero. Mi abuelo construyó un imperio sobre esos cimientos. Mi padre lo amplió y cuando murieron, asesinados por rivales cuando yo tenía 23 años, yo lo heredé todo. Dio un sorbo a su copa sin apartar los ojos de los míos. Dirijo negocios, importación, exportación, inmobiliaria, construcción, todo legal sobre el papel. Pero, bajo eso, hizo una pausa, sopesando sus palabras. Bajo eso, controlo territorios. Resuelvo disputas que no pueden resolverse en los tribunales. Protejo a las personas que pagan por protección. Y elimino los problemas que amenazan mis intereses. Soy lo que en tus películas llaman un jefe de la mafia, aunque la realidad es mucho más compleja y mucho menos romántica de lo que sugiere Hollywood. La habitación daba vueltas. Apreté el vaso con más fuerza, el cristal frío contra mi palma. Eres un criminal. Soy un hombre de negocios que opera en un mundo donde las leyes son sugerencias y la lealtad es moneda de cambio. Dejó su vaso y cruzó los brazos. He matado a hombres, Emma. He ordenado muertes y las he ejecutado yo mismo. He hecho cosas que te enfermarían si supieras los detalles. Pero también he protegido a miles de personas. He construido escuelas y barrios que el gobierno abandonó. Me he asegurado de que las familias pudieran enterrar a sus muertos con dignidad. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me lo has preguntado. Porque no voy a construir nada contigo basado en mentiras, dijo alejándose del escritorio y acortando la distancia entre nosotros. Y porque necesito que entiendas en qué te estás metiendo antes de que esto vaya más lejos. ¿En qué me estoy metiendo? Mi voz se quebró. No me estoy metiendo en nada. Esto es una locura. Tú estás loco. Quizás. Su mano se alzó para acariciar mi mejilla y debería haberme apartado, pero no pude. Pero no he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche. Tú, destrozada y valiente, allí de pie mientras ese cobarde intentaba humillarte. Algo en ti despertó algo en mí, y yo no soy un hombre que ignore sus instintos. No soy nadie, susurré. Solo una camarera con préstamos estudiantiles y un apartamento cutre. ¿Por qué alguien como tú querría a alguien como yo? Porque eres auténtica. Su pulgar recorrió mi labio inferior y se me cortó la respiración. Porque en un mundo de mentiras y apariencias, tú eres genuina. Porque cuando te toco no calculas lo que puedes obtener de mí. Solo sientes. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Las lágrimas me quemaban los ojos. No puedo formar parte de tu mundo. Ya lo eres. Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. En el momento en que te reclamé en ese salón de baile, te convertiste en mía. No hay vuelta atrás, cara. La única pregunta es si lucharás contra ello o lo aceptarás. Eso no es una elección. No, asintió.
con los labios a pocos centímetros de los míos. Es inevitable. Entonces me besó, y no fue un beso suave ni vacilante. Fue posesión, pura y simple. Su boca reclamó la mía con un hambre que me robó el aliento y el sentido. Debería haberlo empujado, debería haber huido. En cambio, mis manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia mí, y le devolví el beso con todo lo que tenía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. No puedo prometerte seguridad, murmuró. Mi mundo es peligroso, y mis enemigos te usarían en mi contra si supieran lo que significas para mí. Pero puedo prometerte protección. Puedo prometerte que cualquiera que intente hacerte daño se arrepentirá de haber nacido. Puedo prometerte que, mientras seas mía, no te faltará nada, excepto la libertad, dije con amargura. Emma se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Conmigo eres más libre que nunca. Se acabó trabajar en 3 empleos. Se acabó el agotamiento. Se acabó ser invisible. Conmigo eres vista, apreciada, protegida. Dime que eso no es una forma de libertad. Tenía razón, y lo odiaba por ello. Odiaba cómo había identificado mi desesperada necesidad de que alguien se preocupara por mí, me viera, me hiciera sentir importante. Odiaba lo fácil que le había resultado envolverme en esa necesidad y hacerme imposible imaginar la vida sin él. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Su sonrisa era oscura y posesiva. Todo. Tu tiempo, tu atención, tus pensamientos, tu cuerpo. Te quiero en mi casa, en mi cama, en mi vida. Quiero el derecho a protegerte, a cuidarte, a matar a cualquiera que te amenace. Te quiero, Emma, te quiero toda. Y si digo que no, su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se volvió frío y plano. Entonces te dejaré ir y pasaré todos los días arrepintiéndome mientras me aseguro de que estés a salvo desde la distancia. Pero no dirás que no, ¿cómo lo sabes? Porque ya eres mía. Solo que aún no lo has admitido. Lo aterrador era que tenía razón. Me mudé a la casa de Dante un sábado por la mañana gris, 3 semanas después del enfrentamiento en la tienda de comestibles. No fue una decisión que tomé conscientemente. Fue más bien una serie de pequeñas rendiciones. Me quedé a dormir una noche después de que la cena se alargara, luego otra porque él insistió en que las carreteras estaban heladas. Luego guardé un cajón con ropa en su dormitorio. Hasta que un día me di cuenta de que llevaba una semana sin dormir en mi propio apartamento. El apartamento ya no era mío porque, misteriosamente, alguien había comprado el contrato de alquiler y mis pertenencias aparecieron en una de las habitaciones libres de Dante, embaladas y organizadas de forma profesional. Debería haberme enfadado mucho. En cambio, me sentí aliviada, y ese alivio me asustó más que cualquier otra cosa. Teresa me enseñó las partes de la casa que aún no había visto. Una biblioteca con primeras ediciones y sillones de cuero. Un gimnasio que parecía sacado de una revista. Un jardín que sería precioso en primavera, pero que ahora estaba desnudo y esquelético bajo el cielo invernal. Ella era amable, pero distante, y me trataba con un respeto que me parecía inmerecido. El señor Moretti es muy exigente con su espacio, dijo mientras pasábamos por su despacho, la única habitación en la que se me había prohibido entrar sin permiso. Pero te ha pedido que te sientas como en casa en todas las demás. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo. Lo que yo necesitaba era entender cómo mi vida se había descontrolado por completo en menos de un mes. Lo que necesitaba era averiguar si estaba viviendo un cuento de hadas o una pesadilla. Dante era diferente en casa. Seguía siendo autoritario, seguía siendo peligroso, pero era más suave en los detalles. Me encontraba leyendo en la biblioteca y se sentaba a mi lado, sin hablar, solo presente. Me sentaba en su regazo mientras trabajaba con el papeleo, acariciándome el pelo distraídamente con una mano, mientras con la otra firmaba documentos que yo no miraba con demasiado detenimiento. Por la noche me abrazaba contra su pecho, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja, y me susurraba cosas en italiano que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Su posesividad era constante, sofocante y embriagadora. Su mano en mi espalda baja donde quiera que fuéramos.
la forma en que se interponía entre mí y cualquier hombre que me mirara demasiado tiempo. Cómo me enviaba mensajes de texto a lo largo del día. ¿Qué estás haciendo? ¿Has comido? Echo de menos el sabor de tu boca. Me estaba ahogando en él y había olvidado cómo respirar. Fue un martes por la noche cuando la frágil burbuja estalló. Estaba en la cocina con Teresa, aprendiendo a hacer pasta fresca porque me estaba volviendo loca sin nada que hacer, cuando unas voces elevadas resonaron desde la oficina de Dante. Voces masculinas, enfadadas, hablando en un italiano rápido que no podía seguir. Las manos de Teresa se detuvieron en la flor. Deberías subir. ¿Qué está pasando? Por favor, señorita Emma. El señor Moretti no querría que lo hicieras. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Dante salió, con la furia grabada en cada línea de su cuerpo, seguido por dos hombres que nunca había visto antes. Uno era mayor, con el pelo plateado y un traje caro que irradiaba autoridad. El otro era más joven, tal vez de la edad de Dante, guapo de una manera fría que me ponía los pelos de punta. No puedes tenerla aquí como si fuera una mascota, dijo Dante. La voz del hombre más joven era burlona, y sus ojos me recorrían con evidente desdén. Ella es un lastre. Ahora todo el mundo sabe de su existencia. Tus enemigos, tus aliados, todos se preguntan qué pudo hacer que Dante Moretti fuera tan estúpido. Dante se movió tan rápido que apenas lo vi. En un momento estaba de pie cerca de la oficina. Al siguiente, tenía la mano alrededor del cuello del hombre, golpeándolo contra la pared con tanta fuerza que hizo vibrar las costosas obras de arte. Repite eso, Dante, gruñó con voz letal. Vuelve a llamarla un lastre, y te cortaré la lengua y te la haré comer. Dante. El hombre mayor dio un paso adelante, con las manos en alto. Es tu primo y no se equivoca. La chica te ha hecho vulnerable. La chica, dijo Dante, sin soltar su presa, está bajo mi protección, lo que significa que está bajo la protección de la familia. Cualquiera que sugiera lo contrario se está ofreciendo voluntario para descubrir lo que pasa cuando se cruza en mi camino. Soltó a su primo, que jadeó y se alejó tambaleando, con la mano en la garganta. Los ojos de Dante encontraron los míos al otro lado de la habitación y algo en su expresión se quebró. Emma, sube ahora. Quería discutir, exigir respuestas, pero la violencia que aún crepitaba en el aire me hizo obedecer. Huí al dormitorio que compartíamos, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta detrás de mí. Aún podía oírlos gritar. Más italiano, más ira, palabras que sonaban como amenazas y ultimátums. Luego, silencio, pesado y ominoso, seguido de pasos en las escaleras. Dante entró en el dormitorio, con la camisa parcialmente desabrochada y el pelo revuelto por haberse pasado las manos por él. Tenía sangre en los nudillos. No mucha, solo una herida que sugería que había golpeado algo después de que yo me fuera. ¿Me tienes miedo?, preguntó en voz baja. Debería haber mentido. Debería haber dicho que sí. Debería haber aprovechado su momento de vulnerabilidad para crear distancia. En cambio, dije la verdad. No. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me atrajo hacia él con una desesperación que me dejó sin aliento. Hundió la cara en mi cabello y me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño. Quieren que te eche, murmuró contra mi sien. Dicen que me debilitas, que mis enemigos te utilizarán contra mí. Dicen que estoy arriesgando todo lo que hemos construido por una mujer a la que apenas conozco. Mi corazón se partió. Quizás tengan razón, no la tienen. Se apartó lo suficiente para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. Tú no me haces débil, me haces concentrado, despiadado, porque ahora tengo algo que vale la pena proteger, algo por lo que vale la pena quemar el mundo. Dante, no lo soy. Tú sí. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Lo eres todo, Emma, y no dejaré que nadie te aleje de mí, ni mi familia, ni mis enemigos, ni siquiera tú misma. La intensidad de sus ojos debería haberme aterrorizado. En cambio, encendió algo primitivo en mi pecho, algo que había estado dormido toda mi vida hasta que él lo despertó. ¿Qué pasa ahora?, susurré. Ahora les demostramos que se equivocan.
Sus labios rozaron los míos, suaves a pesar de la violencia que aún vibraba bajo su piel. Ahora les demostraré que no eres mi debilidad, sino mi fuerza. Esa noche me hizo el amor con una ternura que contradecía todo lo que sabía de él. Sus manos me adoraban, su boca me susurraba promesas en italiano entre besos. Y cuando me dormí en sus brazos, soñé con jaulas de seda y cadenas forjadas con devoción. A la mañana siguiente, todo cambió. Me desperté en una cama vacía y con voces abajo, demasiadas voces, urgentes y tensas. Me vestí rápidamente con unos vaqueros y una camisa de Dante, y luego me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras. La casa estaba llena de hombres, hombres armados. Me di cuenta con una sacudida de miedo. Estaban de pie en el vestíbulo y en los pasillos hablando por radios y revisando sus armas con la eficiencia despreocupada de los soldados. Marco apareció al pie de las escaleras, con su rostro de abuelo tenso por la preocupación. Señorita Emma, debería quedarse arriba. ¿Qué está pasando? Ha habido un problema. El señor Moretti se está encargando de ello. ¿Qué tipo de problema? Antes de que pudiera responder, Dante salió de su despacho, con el teléfono pegado a la oreja, vestido con un traje que de alguna manera le hacía parecer más peligroso que cuando iba informal. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en ellos me heló la sangre. Terminó la llamada y subió las escaleras, tomándome del brazo y guiándome de vuelta al dormitorio. La puerta se cerró con un clic definitivo. «Haz una maleta», dijo con voz seca. «Profesional, suficiente para una semana». ¿Qué? ¿Por qué? Porque mi primo decidió demostrar su punto de vista filtrando información sobre ti a unas personas muy peligrosas. Personas que creen que pueden llegar a mí a través de ti. Se dirigió al armario y sacó una bolsa de viaje. «Ya no estás a salvo aquí. No hasta que haya solucionado esto». El miedo se apoderó de mí. ¿Solucionarlo cómo? Se volvió hacia mí, y el hombre que me miraba no era el que me había abrazado con ternura la noche anterior. Era el jefe de la mafia, frío, calculador y totalmente despiadado. Sin embargo, por necesario que fuera, volvió hacia mí y me puso las manos sobre los hombros. «Te voy a enviar a un lugar seguro, un lugar que nadie conoce. Marco te llevará y unos guardias te vigilarán hasta que esto se resuelva». «No». La palabra salió de mi boca. «No, no voy a dejarte solo para que arregles un lío que existe por mi culpa. Emma, tiene razón, ¿verdad? Tu primo. Soy un lastre. Soy la razón por la que estás en peligro». Dante me apretó con más fuerza. «Tú eres la razón por la que tengo algo por lo que luchar. Hay una diferencia. Déjame ir». Las palabras sabían a ceniza. «Déjame desaparecer. Me iré de la ciudad. Cambiaré mi nombre y podrás volver a tu vida sin mí». Me besó con fuerza y posesividad, cortando mis palabras. Cuando se apartó, sus ojos ardían. «Preferiría morir antes que dejarte marchar. ¿Lo entiendes? Quemaría todo lo que he construido. Mataría a todos mis conocidos. Me destruiría por completo antes de dejarte marchar». Apoyó su frente contra la mía. «Eres mía, Emma. Mía para protegerte, mía para conservarte, mía para amarte, y no te perderé. Entonces déjame quedarme. Déjame afrontar esto contigo». No, mi decisión era definitiva. No puedo pensar con claridad si me preocupa que estés en peligro. No puedo hacer lo que hay que hacer si me distraigo protegiéndote. Así que vas a hacer la maleta, te irás con Marco y confiarás en que yo me encargaré de esto. ¿Y luego qué? Su sonrisa era oscura y peligrosa. «Y luego eliminaré todas las amenazas que te acechan. Daré un escarmiento a mi primo y te llevaré a casa, donde debes estar». No había forma de discutir con ese tono. Hice la maleta mecánicamente, metiendo ropa en la bolsa sin mirarla realmente. Dante observaba desde la puerta, con el teléfono sonando constantemente y la mandíbula apretada por la tensión. Cuando terminé, me abrazó por última vez. «Necesito que me prometas algo», murmuró en mi cabello. «¿Qué? Que no intentarás huir, que no te convencerás de que esto es demasiado y desaparecerás mientras yo arreglo esto». Sus brazos se tensaron. «Prométeme que me esperarás. Debería haber aprovechado esta oportunidad para escapar.
Debería haber mentido y planeado mi salida. En cambio dije, lo prometo, porque en algún momento entre aquella primera noche y ahora había dejado de ser Emma la camarera, Emma la superviviente, Emma que existía al margen de la vida de los demás. Me había convertido en suya, y eso me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Marco me llevó fuera de la ciudad al amanecer. Dos todoterrenos llenos de guardias nos flanqueaban. Vi cómo la casa de Dante desaparecía por el retrovisor y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si el mayor error había sido acudir a aquella fiesta de Navidad 4 semanas atrás y llamar la atención de un hombre que no sabía amar más que de forma posesiva, violenta y absoluta. En cualquier caso, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El refugio era una cabaña a 2 horas al norte de la ciudad, escondida en un bosque tan denso que apenas penetraba la luz del sol invernal. Era cómoda en un sentido utilitario, cálida, bien abastecida, con guardias apostados fuera a los que fingía no ver a través de las ventanas. Marcos se quedó la primera noche, y su presencia me resultó extrañamente reconfortante. Me preparó té y no me hizo preguntas cuando no pude comer. Solo se sentó en silencio en el sillón junto al fuego, como un abuelo benevolente. Él lo arreglará, dijo Marco finalmente, rompiendo el silencio. El señor Moretti siempre arregla las cosas matando gente. Las palabras salieron amargas. La expresión de Marco no cambió. Protegiendo lo que es suyo. Hay una diferencia, señorita Emma. En su mundo, la misericordia es debilidad. La vacilación te lleva a la tumba. Ha mantenido a su familia a salvo durante 10 años porque está dispuesto a hacer lo que otros no harían. Yo no pertenezco a ese mundo. Quizás no. Pero tú le perteneces a él, y eso es lo que importa. Se marchó a la mañana siguiente, dejándome con guardias cuyos nombres desconocía y un silencio que me resultaba asfixiante. Dante llamaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche, como un reloj. Su voz era tensa pero controlada. ¿Estás a salvo? Sí. ¿Te tratan bien? Sí. Te echo de menos. Esta parte siempre era más suave. La coraza se resquebrajaba ligeramente. Esta casa está vacía sin ti. ¿Cuánto tiempo? Le preguntaba, aunque sabía que no me respondería. Pronto, te lo prometo. Pero pronto se convirtió en días. 4 días de aislamiento, de mirar las mismas paredes, de preguntarme qué estaría pasando en la ciudad, de imaginar a Dante en peligro y de no poder hacer nada al respecto. Al quinto día todo cambió. Me desperté con el ruido de vehículos, múltiples motores, neumáticos chirriando sobre el suelo helado. Demasiados vehículos. Los guardias de fuera empezaron a gritar y luego se oyeron unos sonidos que me perseguirían para siempre. Disparos agudos y violentos en la tranquila mañana. Corrí hacia la ventana, con el corazón en un puño, y vi el caos. Subnegros rodeaban la cabaña. Hombres vestidos de oscuro salían con armas desenfundadas. Los guardias se defendían, pero eran menos y estaban en inferioridad numérica. No era la gente de Dante, era la amenaza de la que él había estado tratando de protegerme. El terror paralizó mis miembros. Debía correr, esconderme, hacer algo. Pero me quedé paralizada, viendo cómo uno de los guardias caía, con la sangre manchando de rojo la nieve blanca. La puerta principal explotó hacia adentro. Entraron 3 hombres y el que iba delante sonrió cuando me vio. Fría, calculada, la sonrisa de un depredador acorralando a su presa. Emma, ¿verdad? Su inglés tenía un fuerte acento. La pequeña mascota de Dante. Últimamente ha estado muy ocupado, limpiando desastres, matando gente, haciendo declaraciones. Se acercó y yo retrocedí hasta chocar contra la pared. Olvidó que, mientras él cazaba, alguien podría estar cazando lo que más valora. Te matará, susurré. Probablemente. Pero primero, le vamos a enviar un mensaje y tú se lo vas a entregar. Se abalanzó sobre mí y algo dentro de mí se rompió. Ya no era la camarera aterrorizada. Ya no era la mujer que dejaba que Marcus la humillara sin defenderse. Dante había despertado algo en mí, algo feroz y desesperado por sobrevivir.
Agarré la lámpara de la mesita auxiliar y la lancé con todas mis fuerzas. Le dio en la sien, el cristal se rompió y él retrocedió tambaleándose con un rugido. Su compañero se abalanzó hacia adelante, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta trasera a través de la cocina. Salí disparada al aire helado, con el aliento formando nubes y los pies resbalando sobre el hielo. El bosque se alzaba ante mí, oscuro y peligroso, pero era mi única opción. A mis espaldas, los hombres gritaban en un idioma que no entendía. Corrí. Las ramas me arañaban la ropa, el pelo, la piel. El frío me quemaba los pulmones. No tenía abrigo, ni teléfono, ni idea de a dónde iba. Solo corría, impulsada por el puro instinto de supervivencia, hasta que mis piernas se rindieron y me desplomé detrás de un árbol caído, jadeando, temblando tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Las voces resonaban en el bosque. Estaban buscando, metódicamente, extendiéndose. Me tapé la boca con la mano para amortiguar mi respiración. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas. Así era como iba a morir. Sola en el bosque, asesinada por hombres cuyos nombres desconocía, porque había sido tan estúpida como para enamorarme de alguien cuyo mundo era la violencia. Entonces lo oí, diferentes motores, más vehículos y un sonido que hizo que la esperanza brotara dolorosamente en mi pecho. La voz de Dante, aguda y autoritaria, cortando el aire invernal como una espada. Encontradla ahora. Quería gritar, pero el miedo me mantuvo en silencio. ¿Y si sus enemigos la oían primero? ¿Y si los llevaba directamente hasta mí? La decisión se tomó por mí. Una mano me tapó la boca por detrás y me levantaron, presionándome contra un cuerpo que olía a cigarrillos y sudor. «¡La hemos encontrado, jefe!», gritó el hombre que me sujetaba. Todo sucedió a la vez. Dante apareció entre los árboles como un ángel vengador. Su rostro era una máscara de furia que nunca había visto antes. No estaba solo. Una docena de hombres lo flanqueaban, todos armados, todos moviéndose con precisión letal. El hombre que me sujetaba me apuntó con una pistola a la sien. «No te muevas, Moretti, o pintaré los árboles con sus sesos». Dante se detuvo, pero sus ojos, Dios, sus ojos ardían con algo más allá de la rabia, más allá de la violencia. Era una furia posesiva primitiva que prometía la muerte y algo peor que la muerte. «Suéltala». Cada palabra fue pronunciada con precisión, vibrando con una violencia apenas controlada. «Dejad primero las armas». «No». La pistola de Dante seguía apuntando a la cabeza del hombre. «Vas a soltarla y luego te mataré. Esas son tus únicas opciones. La única variable es cuánto sufrirás primero». El cañón de la pistola se clavó con más fuerza en mi sien. Grandes palabras para un hombre que... El disparo vino de algún lugar a mi izquierda, uno de los hombres de Dante. Un disparo perfecto que alcanzó al pistolero en el hombro. Su agarre se aflojó y caí, golpeando con fuerza el suelo helado. Entonces se desató el infierno. Me cubrí la cabeza mientras los disparos estallaban a mi alrededor, ensordecedores, aterradores. Duró unos segundos, tal vez 10, tal vez 20, antes de que cayera el silencio, pesado y definitivo. Unas manos fuertes me levantaron, y entonces me encontré en los brazos de Dante, con su cuerpo temblando tanto como el mío, sus manos recorriendo mi cuerpo frenéticamente, buscando heridas. «Emma, Emma, mírame. ¿Estás herida? ¿Te han tocado? Emma, respóndeme». «Estoy bien», logré decir entre dientes. «Estoy bien, estoy...». Me besó desesperadamente, su boca reclamando la mía con un hambre que hablaba de miedo y alivio, y posesión tan completa que debería haberme asustado. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos. «Pensé que te había perdido», susurró, con la frente apoyada en la mía. «Cuando me dijeron que la casa segura había sido comprometida y no pude localizarte, pensé que te había fallado. Pero no fue así. Tú viniste. Yo siempre vendré a por ti». Sus manos me acariciaron la cara y sus pulgares me secaron las lágrimas. «Siempre, Emma, eres mía. Mía para protegerte. Mía para cuidarte. Mía para amarte.
y quemaré el mundo entero antes de permitir que alguien te aleje de mí otra vez. A nuestro alrededor, sus hombres se ocupaban de los cadáveres y hablaban por las radios. Pero yo solo tenía ojos para él, para este hombre peligroso, posesivo y violento que de alguna manera se había convertido en todo mi mundo. Llévame a casa, susurré. El alivio se reflejó en su rostro. ¿A casa? ¿Estás en casa? Nuestra casa. Sea lo que sea esto, seamos lo que seamos, ya no voy a huir más. Ya no voy a fingir que no quiero esto, que no te quiero, a pesar de lo loco que es todo esto. Dante me levantó en brazos y me llevó por el bosque como si no pesara nada. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Serás mía por completo. Mi mundo, mi vida, mi oscuridad, todo. Miré esos ojos oscuros e insondables y tomé mi decisión. He sido tuya desde aquella primera noche. Simplemente no quería admitirlo. Su sonrisa era feroz, posesiva y dolorosamente tierna. Entonces vamos a casa, Caramella. 3 meses después, estaba en el jardín detrás de la casa de Dante, nuestra casa, viendo cómo la primavera finalmente rompía el dominio del invierno. Los crocos se abrían paso entre los últimos restos de nieve, valientes y hermosos, buscando la débil luz del sol. La vida había vuelto a algo parecido a la normalidad, si es que la normalidad podía existir en un mundo de guardias armados y llamadas telefónicas en voz baja. Yo había aprendido a navegar por la oscuridad de Dante para aceptar las partes de su vida que no podía cambiar y encontrar la paz en las que sí podía. Teresa me enseñó a cocinar bien. Marco me contó historias sobre Dante de niño, pintando un cuadro de un niño obligado a crecer demasiado rápido, a endurecerse demasiado pronto. Y el propio Dante reveló poco a poco facetas que yo no sabía que existían. Su amor por la música clásica, la forma en que apoyaba a las familias cuyos sustentadores trabajaban para él, su feroz protección de aquellos a quienes consideraba suyos. Su primo había desaparecido. Dante nunca me contó lo que había pasado y yo nunca le pregunté. Algunas preguntas era mejor no hacerlas. Los hombres que habían atacado el refugio nunca fueron encontrados. O más bien, fueron encontrados, pero en pedazos, esparcidos por distintos lugares, lo que enviaba un mensaje a cualquiera que pudiera considerar amenazar lo que pertenecía a Dante Moretti. Debería haberme horrorizado, debería haberme repugnado. En cambio, me sentí segura como nunca antes. Unos brazos me rodearon por detrás y me recosté en el abrazo de Dante, respirando su familiar aroma. ¿En qué piensas?, murmuró contra mi cabello. En lo loca que se ha vuelto mi vida. ¿Arrepentimientos? Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había reclamado como suya. Me cambió, me hizo suya en todos los sentidos que importaban. Ni uno solo. Su sonrisa fue lenta y devastadora. Bien, porque tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Terciopelo, verde oscuro, cara. Mi corazón se detuvo. Dante, déjame terminar. La abrió, revelando un anillo que me dejó sin aliento. Una esmeralda rodeada de diamantes. Elegancia del viejo mundo que de alguna manera encajaba perfectamente. Sé que lo hemos hecho al revés. Te reclamé antes de cortejarte, te poseí antes de ganártela. Pero ahora te lo pido como es debido. Cásate conmigo, Emma. Sé mía en todos los sentidos. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote, adorándote, amándote de la única manera que sé. Las lágrimas nublaron mi visión. Eso no es una pregunta. No. Él asintió, deslizando el anillo en mi dedo. Es una declaración de hechos. Ya eres mía. Esto solo lo hace oficial. Debería haber discutido sobre su arrogancia, su presunción. En cambio, lo besé, volcando en ese beso todo lo que sentía. Todo el miedo y la pasión y el amor desesperado e imposible que había crecido entre nosotros. Sí, susurré contra su boca. Sí, tú, hombre imposible, posesivo y maravilloso. Sí, sus brazos me rodearon con más fuerza y sentí su sonrisa. Mía, tuya, acepté, siempre tuya. Y allí, de pie en nuestro jardín, rodeada de guardias a los que ya no prestaban atención, y de un lujo que había dejado de cuestionar,
abrazada por un hombre que me amaba con una violencia y una devoción que desafiaban la lógica. Me di cuenta de algo profundo. Había entrado en aquella fiesta de Navidad invisible, rota, sola, y había salido reclamada por un monstruo que me amaba como si fuera preciosa, irreemplazable, digna de quemar el mundo por ella. No era el cuento de hadas con el que había soñado. Era más oscuro, más peligroso, infinitamente más complicado, pero era mío. Él era mío y yo era, por fin, completamente suya. Había aprendido que algunas jaulas estaban destinadas a ser atravesadas voluntariamente. Algunas cadenas se forjaban a partir de la devoción, en lugar del encarcelamiento. Y algunos monstruos amaban con tanta intensidad que ser poseída por ellos se sentía como libertad. Dante me atrajo hacia él, sus labios encontraron los míos de nuevo, y me rendí a ello, a él, a nosotros, a este amor imposible, hermoso y aterrador que me había salvado de la invisibilidad y me había dado un lugar donde importaba, donde me veían, donde estaba en casa.